Atención porque se abre una esperanza con respecto a Mariano Díaz. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a actualizar algo la situación de Mariano Díaz, porque, bueno, realmente muchos de nosotros, muchos madridistas, muchos seguidores del Real Madrid estamos dando por hecho que Mariano va a continuar y que va a quemar su contrato con el Real Madrid. Yo sigo un poquito, bastante en esa línea de que Mariano, pues lo que va a querer es quedarse a gustito en Madrid, quemar su contrato, es lícito, está en su derecho, pero hay una ligera esperanza a que Mariano pueda salir del Real Madrid. Y al menos así lo comunica Manu Sainz vía Diario AS. Sí, Manu Sainz, Diario AS. Cada uno que coja la información como considere pertinente y oportuno. Yo siempre digo eso, ¿no? Que al final, pues cada cual coja la información como quiera. Yo estoy aquí para valorarla y para opinar, para decir un poco lo que pienso al respecto, ¿eh? Yo no soy ni periodista ni informo, pero vamos a valorar esta noticia que os hemos puesto de Manu Sainz respecto a Mariano Díaz, que estaría valorando realmente en estos días coger y marcharse del Real Madrid. A ver, en esta línea, chicos, ya hemos hablado hace un mes y medio más o menos, al principio del verano, cuando, por ejemplo, se hablaba del Fenerbahce, de irse a Turquía, un club que tiene cierto poder económico, y Mariano nos ha ido. A mí me cuesta pensar que se vaya a ir a un equipo de la Primera División Española que se pueda hacer cargo de su ficha, porque su ficha no es pequeña. Se habla siempre de los 4 millones de euros aproximadamente, es decir, no es poca cosa, ni mucho menos. Y aunque yo digo que es un jugador de primera división, que no es tan malo como lo pintamos, pues realmente es muy difícil que en la situación poco boyante que tienen los clubes en primera división se puedan hacer realmente cargo de Mariano. O sea que yo veo difícil que pueda salir. Pero bueno, ahí tenemos ese halo de esperanza que nos transmite Manu Sainz, de que estaría valorando irse a un equipo que le dé minutos, que le dé protagonismo, ese protagonismo que obviamente con Ancelotti no encontró el año pasado y no va a encontrar este año, que cuando ha tenido minutos pues ha aportado lo que ha aportado, porque tiene lo que tiene para aportar al Real Madrid. O sea que el club supongo que va a hacer todo lo imposible para que salga, pero Mariano también es al final el que tiene que tomar la última decisión de irse o no. Ya vimos un poquito lo que pasó el año pasado. Uno tuvo la sensación incluso de que a lo mejor se pudo reír del madridismo, con David Aranda de por medio, su representante, con esa opción final del Rayo Vallecano y del Valencia, que estuvieron encima de la mesa, donde tenía íntegro todo su salario. No lo aceptó, al final se quedó en el Real Madrid. O sea que es difícil, pero vamos a ver si hay algo de verdad y Mariano sopesa y piensa y es profesional y quiere sentirse importante en un club, no como en el Real Madrid, donde no tiene ningún tipo de relevancia ahora mismo. En fin, chicos, veremos qué es lo que pasa con Mariano. Yo, escéptico, pero aquí tenéis la noticia porque me parece interesante que hablemos de Mariano. Interesante en el sentido de que a ver si por fin se va del Real Madrid. Dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.